El Noctilien. Koschei el Inmortal. El viento azotaba los árboles con un lamento lúgubre, como si la misma naturaleza tratara de advertirles que no siguieran adelante. Dimitri y su hermano menor, Iván, cabalgaban por el bosque denso, con la luna apenas iluminando el sendero lodoso bajo sus pies. No era cualquier bosque. Se decía que en estas tierras antiguas, cubiertas de niebla y raíces retorcidas, habitaba un mal que no pertenecía ni al reino de los vivos ni al de los muertos. Deberíamos regresar, susurró Iván, con la voz temblorosa. Dimitri, el mayor de los dos, no respondió. Su mente estaba fija en la misión que el zar les había encomendado, encontrar a la princesa Anya, desaparecida días atrás. Los aldeanos aseguraban haberla visto por última vez en las proximidades de este bosque maldito. Pero no era solo su desaparición lo que causaba terror. Los ancianos hablaban de un nombre prohibido. Un nombre que apenas se atrevía a pronunciarse en susurros. Koschei. El Inmortal. El devorador de almas. El monarca que jamás murió. Dimitri había crecido con las historias de Koschei. Su abuela solía contarle sobre un hombre tan viejo que su carne se había adherido a sus huesos como un pergamino seco. Un ser que no podía morir, porque su muerte no habitaba en su cuerpo. Los cuentos variaban, pero todos coincidían en algo: Koschei no era un simple hechicero ni un hombre condenado. Era algo más. Algo que desafiaba las reglas mismas de la vida y la muerte. Algunos decían que había sido un gran rey, pero su ambición lo llevó a hacer un pacto prohibido con fuerzas desconocidas. Otros aseguraban que había sido maldito por los dioses, condenado a vagar eternamente en busca de almas jóvenes para prolongar su existencia. Y ahora, Dimitri y su hermano estaban adentrándose en su dominio. Cuanto más avanzaban, más denso se volvía el aire. No había sonido de pájaros ni de animales. Solo el crujido de las hojas y el eco de sus propios pasos. Entonces, lo escucharon. Una voz. Suave. Dulce. Cantando una melodía antigua que helaba la sangre. Iván detuvo su caballo de golpe. ¿Oíste eso? Dimitri asintió. No era un eco ni el viento. Era una canción. Y venía del claro delante de ellos. Al llegar al borde, vieron lo imposible. En el centro del claro, colgando de un viejo roble, había una jaula hecha de huesos. Dentro, una mujer de cabellos dorados, pálida y vestida con harapos, cantaba suavemente, con los ojos cerrados. Era la princesa Anya. Iván intentó moverse, pero Dimitri lo detuvo. Algo no estaba bien. Las historias decían que Koschei nunca mataba de inmediato. Jugaba con sus presas, las dejaba perderse en el engaño, y cuando la esperanza renacía en sus corazones, las devoraba. Pero no podían dejarla allí. Dimitri desmontó con cautela y avanzó hacia la jaula. Princesa Anya, susurró. Hemos venido a salvarla. La mujer abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba vacía, perdida en un abismo insondable. No pueden salvarme, susurró. Iván tragó saliva. ¿Quién te hizo esto? Ella tembló. El rey. El silencio cayó sobre el bosque. Dimitri sintió el frío recorrer su espalda. Koschei. Y entonces, la voz resonó detrás de ellos. Profunda. Crujiente. Como ramas secas partiéndose en la oscuridad. No pueden salvar lo que ya me pertenece. Dimitri giró en seco,
desenvainando su espada. Allí estaba. A pocos metros de ellos, de pie en la penumbra del bosque. Era alto, demasiado alto. Su piel era de un tono gris enfermizo, pegada a sus huesos como cuero seco. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida. Pero lo peor era su sonrisa, amplia, retorcida, llena de dientes afilados y amarillentos. Vestía una túnica oscura, hecha jirones, y en su mano huesuda sostenía un bastón tallado con símbolos que parecían moverse por sí solos. «Han venido a llevarse lo que es mío», dijo con una voz que parecía surgir de las mismas raíces del bosque. Dimitri levantó su espada. «Déjala ir». Koschei rió. Un sonido quebrado, inhumano. «No me lo pides como un súbdito. Me lo pides como un hombre que no entiende la naturaleza de la inmortalidad». La jaula de huesos comenzó a crujir. La princesa Anya jadeó, aferrándose a los barrotes, como si algo invisible estuviera drenando su fuerza. Iván corrió hacia ella, pero Koschei solo alzó una mano. El joven se detuvo de golpe. No por miedo. No porque quisiera. Sino porque su cuerpo ya no le pertenecía. Dimitri vio el horror en los ojos de su hermano cuando comenzó a levitar lentamente del suelo, como si unas manos invisibles lo sostuvieran. No puedo moverme, jadeó Iván. Koschei se acercó con pasos lentos. Sus almas jóvenes son tan fáciles de tomar. Dimitri sintió que el terror lo ahogaba. Sabía que no podía luchar contra algo así. Las historias hablaban de héroes que enfrentaban a Koschei, pero también decían que muchos nunca volvían. Hizo lo único que podía hacer. Desenvainó la daga de plata que llevaba en su bota y la arrojó con todas sus fuerzas hacia el monstruo. La hoja voló en la oscuridad y se clavó directamente en el pecho de Koschei. Por un segundo, todo quedó en silencio. Y entonces, Koschei inclinó la cabeza. Miró la daga incrustada en su carne como si fuera una simple molestia. Luego, con una sonrisa más amplia aún, la sacó lentamente. No puedes matar lo que nunca estuvo vivo. Dimitri sintió que la desesperación lo ahogaba. Habían caído en la trampa. Koschei no había venido a jugar. Había venido a recoger otra alma. Iván gritó cuando su cuerpo comenzó a doblarse de formas imposibles. Koschei extendió su mano, y la sombra de su propio ser comenzó a deslizarse fuera de él. Y Dimitri supo, con el peso de la condena en su alma, que su hermano estaba a punto de desaparecer. Para siempre. El grito de Iván se alzó en la noche, desgarrador y antinatural. No era solo un grito de miedo. Era el sonido de un alma siendo arrancada. Koschei alzó su mano huesuda y la sombra de Iván comenzó a deslizarse fuera de su cuerpo como un humo oscuro, como si su esencia estuviera siendo succionada por una fuerza invisible. Dimitri no podía moverse. No por magia, sino por puro terror. Koschei lo miró con aquellos ojos vacíos, sin vida. «Es hermoso, ¿no lo crees?», susurró el monstruo. «El momento exacto en que la carne se vuelve inútil y el alma queda expuesta. Vulnerable». Iván dejó de gritar. Su cuerpo flotaba unos centímetros sobre el suelo, sus ojos completamente en blanco. No respiraba. Solo su sombra seguía moviéndose, retorciéndose. Dimitri sintió su propia voz quebrarse. «Déjalo ir». Koschei inclinó la cabeza con una sonrisa torcida. «¿Y por qué haría eso?». Dimitri miró a Iván,
viendo cómo la sombra de su hermano se adelgazaba, convirtiéndose en un hilo oscuro que flotaba hacia la mano extendida de Koschei. Tenía que pensar. Los cuentos de la infancia. Las historias de la abuela. Koschei era inmortal porque su muerte no estaba en su cuerpo. Estaba oculta. Pero, ¿dónde? Había algo sobre un huevo. Un pato. Una liebre. No había tiempo para recordar con exactitud. Pero sabía una cosa, Koschei no podía morir, pero podía negociar. Dimitri apretó los dientes y dio un paso adelante. Haz un trato conmigo. Koschei parpadeó, curioso. ¿Trato? Déjalo ir. La sonrisa de Koschei se ensanchó. ¿Y qué me ofreces a cambio, mortal? Dimitri tragó saliva. La verdad. El aire se volvió más pesado. La jaula de huesos crujió detrás de ellos. Koschei entrecerró los ojos. Explícate. Dimitri respiró hondo. Te escondes. Siempre. Nunca permites que los mortales encuentren tu debilidad. Pero eso significa que tampoco la conoces completamente. Sabes que está oculta, pero ¿alguna vez has intentado buscarla? ¿Comprobar si sigue en su lugar? ¿Si está segura? Koschei no respondió. Pero su expresión cambió. Dimitri sintió que estaba en lo cierto. Yo la encontraré por ti, continuó. Pero solo si dejas ir a mi hermano. Koschei lo observó fijamente. Un silencio eterno. Entonces, su boca se torció en una mueca de satisfacción. Interesante. Levantó su mano, y la sombra de Iván dejó de moverse. Se retrajo lentamente hacia su cuerpo y, con un golpe seco, el joven cayó al suelo. Dimitri corrió hacia él, temblando. Su hermano jadeó, como si volviera a respirar por primera vez. Corre, le susurró Dimitri. Pero Iván no podía moverse. Koschei los observaba con aquella sonrisa grotesca. Tu hermano vive. Por ahora. Dimitri se puso de pie. ¿Dónde está tu muerte? Koschei chasqueó los dedos. El bosque cambió. Las sombras se alargaron. Los árboles se doblaron. Y de la nada, apareció un sendero. Un camino que nunca había estado allí antes. Llévame a ella, dijo Koschei. Y Dimitri supo que no había vuelta atrás. Dimitri miró a Iván, que aún estaba tendido en el suelo, con los ojos entrecerrados, como si luchara por recuperar su voluntad. Aunque la sombra de su alma había regresado, algo permanecía en él, algo oscuro. Algo que Koschei había dejado atrás, como una marca. La marca de la muerte. Levántate, Iván. Tenemos que irnos de aquí, rápido, dijo Dimitri, mientras tomaba a su hermano del brazo y lo levantaba con esfuerzo. Pero Iván no respondía. No completamente. Estaba ahí, pero su cuerpo parecía no estar del todo presente. Koschei, desde su posición distante, observaba con paciencia. Su mirada era fría, impasible, como si todo fuera parte de un juego que solo él entendía. Dimitri apretó los dientes. Debía encontrar la solución, lo que Koschei no quería que descubriera. Sabía que la clave para derrotarlo estaba en encontrar el huevo, el pato, la liebre. El problema era cómo acceder a lo que Koschei había escondido. A lo que nunca dejaba que nadie tocara. Koschei levantó un dedo, y el camino por delante se abrió como una herida en la oscuridad.
El sendero que se estiraba ante ellos estaba rodeado por árboles retorcidos y sombras danzantes, pero a lo lejos, Dimitri vio una luz tenue. Como si algo lo llamara. Algo que prometía respuestas y el final del tormento. «Sígueme», dijo Koschei, su voz resonando en el aire, como una vibración de algo antiguo y olvidado. «Este es el final. El final de tu búsqueda, mortal». Dimitri no dijo nada, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Había leído sobre aquel sendero antes, en las historias. Se decía que el camino hacia la verdadera muerte de Koschei solo se mostraba a aquellos dispuestos a sacrificarse. A los que osaban entrar en su reino sin miedo, enfrentándose a lo peor del mal para destapar el secreto que nunca debería ser revelado. Y ahí estaba, ante él, la oportunidad de destruir al ser que había condenado tantas almas a la oscuridad. Tras caminar durante lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro rodeado de árboles viejos y quebrados. En el centro del claro, un roble gigantesco se alzaba como un guardián. La corteza del árbol estaba cubierta de símbolos extraños, algunos conocidos, otros incomprensibles. Y en su base, en un hueco profundo, una piedra blanca resplandecía. Koschei se acercó con calma, su figura espectral proyectando sombras largas. Dimitri sintió que un frío intenso lo atravesaba al acercarse al árbol. Cada paso que daba lo llevaba más cerca del inevitable encuentro con lo impensable. «Este es el sitio», dijo Koschei con una calma perturbadora. «Aquí guardé mi muerte. Y aquí permanecerá, por siempre, hasta que el último de los mortales venga a reclamarla». Con un gesto de su mano, la piedra blanca se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño cofre de hierro cubierto de raíces. «Ábrelo», dijo Koschei, su voz llena de un poder antiguo que se sentía como una amenaza. Dimitri se acercó, pero antes de tocar el cofre, se giró hacia Iván. El joven aún parecía perdido, como si la conexión entre su alma y su cuerpo nunca hubiera sido completamente restaurada. «Debemos hacerlo rápido», susurró Dimitri. «Este es el momento». Con manos temblorosas, Dimitri levantó la tapa del cofre. Dentro de él, descansaba un huevo brillante, del tamaño de un puño. La superficie del huevo era suave, pero parecía latir con vida propia, como si algo estuviera dentro de él, esperando. Koschei, observando desde su lugar, no se movió. Su sonrisa se había desvanecido, como si todo estuviera funcionando tal como lo había planeado. «Es hermoso, ¿verdad?», murmuró. «Este huevo contiene mi muerte. La aguja que puede matarme. Y tú, joven mortal, no serás el primero en encontrarla». Dimitri sostuvo el huevo en sus manos. Su mente estaba llena de imágenes fugaces, la liebre, el pato, el árbol, los huesos, todo encajaba en su cabeza como un rompecabezas incompleto. Pero sabía que debía destruir ese huevo. Destruir la aguja que encerraba la esencia de Koschei. Alzó el huevo y vio que dentro de él, la forma de una aguja metálica brillaba débilmente. La muerte de Koschei, su verdadera muerte. Era más real de lo que Dimitri había imaginado. La aguja estaba allí, dentro del huevo, esperando a ser destruida. Con una mano temblorosa, Dimitri apretó el huevo. El resplandor de la aguja se intensificó y la sombra de Koschei se tensó. «No lo hagas». Koschei rugió. «Eso es mío. No puedes destruirme, mortal». Pero la presión del huevo era demasiado. Se rompió, dejando escapar un susurro final, y la aguja se alzó, brillante como la luna en la oscuridad. Koschei cayó al suelo, sus ojos vacíos mirando al cielo, mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse lentamente, como polvo en el viento. Dimitri miró, incrédulo, mientras la figura de Koschei se desvanecía. El inmortal estaba finalmente muerto. La maldición que había atormentado a generaciones se desvanecía con la última respiración del monarca maldito. Iván cayó al suelo, su cuerpo recuperando la vida que le había sido robada.
Se levantó lentamente, mirando a su hermano mayor con una expresión de asombro y gratitud. Lo logramos, dijo Iván, con la voz quebrada. Dimitri asintió, sus manos aún temblando. Miró el lugar donde había estado Koschei y se dio cuenta de que la oscuridad que lo rodeaba ya no era tan densa. El aire comenzó a despejarse, y el viento, que antes había sido frío y cruel, ahora era suave, casi como una caricia. Vamos, dijo Dimitri. Volvamos a casa. Mientras se alejaban del claro, el bosque parecía descansar. Y, por primera vez en muchos años, el espíritu de Koschei el inmortal había sido vencido. Rusalka. Las leyendas suelen ser advertencias disfrazadas de cuentos. En los pueblos remotos de Rusia y Europa del Este, hay historias que los ancianos cuentan en voz baja, especialmente a los jóvenes. Son relatos de figuras espectrales que habitan en las aguas tranquilas de los lagos y ríos, esperando, con una paciencia infinita, a aquellos que ignoran las advertencias. Iván Petrov nunca creyó en tales cuentos. Era un hombre práctico, nacido y criado en un pequeño pueblo a orillas del río Volkhov. Como pescador, había pasado toda su vida en el agua y nunca había visto nada que no pudiera explicar. Su abuelo, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el tiempo, solía advertirle sobre el peligro de pescar de noche. Hay cosas en el agua que no entiendes, Vanya, le decía, usando el diminutivo cariñoso de su nombre. El río guarda secretos. Pero Iván, joven y escéptico, se reía de aquellas palabras. Abuelo, llevo años en este río. Si hay algo ahí abajo, seguro que ya lo habría visto. Esa fue la última conversación que tuvo con su abuelo antes de que el anciano muriera. Y con él, parecieron desvanecerse los últimos vestigios de la vieja sabiduría. Hasta que, una noche, Iván se encontró cara a cara con la verdad. El río Volkhov se extendía bajo la luz de la luna, su superficie negra y lisa como un espejo de obsidiana. Iván había salido a pescar más tarde de lo usual. Su día había sido infructuoso y no podía regresar con las manos vacías. Se adentró en su bote, dejando atrás la aldea adormecida, y se detuvo en una zona profunda donde las aguas parecían más tranquilas. Fue entonces cuando la escuchó. Un sonido flotó sobre la brisa nocturna, una melodía suave, hipnótica. No era el sonido de los grillos, ni el ulular del viento. Era una voz. Dulce, melancólica, femenina. Iván sintió un escalofrío en la nuca. Miró alrededor, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero el canto persistía, como si la noche misma lo exhalara. Miró hacia el agua y vio algo que no debería haber estado ahí. Apenas a unos metros de su bote, flotando en la superficie, había una mujer. Su piel pálida contrastaba con la negrura del agua, y su cabello, largo y ondulante, parecía fusionarse con la corriente. Su vestido blanco, viejo y desgarrado, flotaba a su alrededor como si el agua lo rechazara. Y aunque estaba inmóvil, la sensación de que lo observaba con una atención imposible le hizo sentir como si una mano fría se cerrara alrededor de su garganta. Pero lo peor fueron sus ojos. No eran humanos. Eran pozos vacíos, oscuros y profundos, sin rastro de alma o vida. Y, sin embargo, sonreía. El pánico se apoderó de Iván. Remó hacia atrás, alejándose de la figura que parecía observarlo sin moverse. Pero en un parpadeo, la mujer ya no estaba ahí. El agua volvió a su quietud habitual, como si nunca hubiera sido perturbada. Iván sintió que su mente le jugaba una trampa. Quizás estaba agotado. Quizás el reflejo de la luna y el agua fría le habían hecho ver cosas. Se frotó los ojos y respiró hondo. Pero cuando volvió a mirar hacia el río, algo más había cambiado. El bote ya no se movía. Estaba completamente inmóvil, como si el agua hubiera perdido su corriente, atrapado en un silencio sepulcral.
y entonces sintió el primer roce. Algo le rozó la pierna. Un dedo frío. Y antes de que pudiera reaccionar, una mano emergió del agua, agarrándolo con fuerza. El grito de Iván se perdió en la inmensidad de la noche. Forcejeó con todas sus fuerzas, pero la mano que lo sujetaba era anormalmente fuerte. Sintió el agua invadir su piel, tirando de él hacia la oscuridad, y por un segundo creyó que su vida terminaría en ese instante. Pero justo cuando estaba a punto de ser arrastrado, la presión desapareció. El agua se calmó. Su bote se sacudió ligeramente, como si nada hubiera pasado. Iván se quedó jadeando, mirando hacia el río con los ojos desorbitados. No había nada allí. Pero lo sabía. No estaba solo. Con las manos temblorosas, remó con todas sus fuerzas de vuelta a la aldea. No miró atrás ni una sola vez. No podía permitírselo. Cuando llegó a la orilla, casi cayó al suelo por la desesperación de poner los pies sobre tierra firme. Pero antes de poder correr hacia su casa, escuchó algo. Una risa. Suave, ahogada, como si proviniera desde las profundidades del agua. Y cuando levantó la vista, la vio de nuevo. De pie, en la orilla opuesta del río. La misma mujer. La misma sonrisa. Pero esta vez, la escuchó hablar. Su voz no era más que un susurro, como si las mismas aguas lo trajeran hasta él. Nos volveremos a ver. Y luego, desapareció en la negrura del bosque. Esa noche, Iván no durmió. Se quedó sentado en la esquina de su cabaña, con una vela temblorosa entre sus manos, incapaz de quitarse la imagen de aquella mujer de la cabeza. Al amanecer, tomó una decisión. Tenía que hablar con Anastasia, la anciana de la aldea. Ella era la última persona que aún recordaba las antiguas historias, la única que podía explicarle qué había visto. Cuando llegó a su casa, la anciana lo observó en silencio, como si ya supiera lo que iba a decir. Sus ojos, hundidos y cansados, lo examinaron con la severidad de quien ha visto demasiadas cosas en su vida. «¿Has visto a la Rusalka?», dijo sin preámbulos. Iván sintió que su estómago se encogía. Anastasia suspiró, como si recordara algo doloroso. No es solo un espíritu. Es un alma atrapada, condenada a la venganza. Se dice que las Rusalki fueron mujeres traicionadas, abandonadas, ahogadas en desesperación. Y ahora, buscan compañía. Iván tragó saliva. ¿Compañía? La anciana lo miró con una sombra de tristeza en los ojos. Los que las ven, no viven mucho tiempo. Silencio. Iván sintió el peso de esas palabras como una losa sobre su pecho. Porque en el fondo, ya sabía que la historia no había terminado. La Rusalka lo había marcado. Y lo peor de todo, es que aún no había terminado con él. El frío amanecer trajo consigo una sensación de fatalidad. Iván se encontraba en la casa de Anastasia, la anciana del pueblo, quien parecía haber esperado toda su vida para contar la historia que estaba a punto de revelar. «Dices que la viste en el río», murmuró Anastasia, removiendo con lentitud un brebaje humeante en su vieja taza de barro. Su mirada, profunda y siniestra, se clavó en los ojos de Iván. Él asintió con rigidez. «No solo la vi», susurró. «Me tocó». El rostro de la anciana se tensó. Entonces, no hay vuelta atrás. El aire de la pequeña cabaña se volvió más pesado. La vela parpadeante proyectaba sombras alargadas en las paredes de madera, como si hasta la luz misma temiera lo que estaba por escucharse. Iván tragó saliva y se inclinó hacia adelante. «Dime quién es. Dime qué quiere».
Anastasia suspiró. Su nombre ya no importa, muchacho. Pero te contaré su historia. La historia de una mujer que el río nunca dejó ir. Hace muchos años, en la misma aldea donde Iván había nacido, vivía una joven llamada Lidia. Era hermosa, con el cabello negro como la noche y los ojos del color de las aguas profundas. Su risa iluminaba incluso los inviernos más crudos, y su voz era dulce como el viento que se desliza sobre el río. Lidia estaba prometida a un hombre llamado Mikhail, un comerciante de la ciudad. Él era mayor que ella, pero la cortejó con regalos y promesas de una vida de abundancia lejos de la aldea. La boda estaba fijada para la primavera. Sin embargo, los rumores comenzaron a esparcirse por el pueblo. Se decía que Mikhail tenía otra mujer en la ciudad, que su amor por Lidia no era más que una farsa. Ella no quería creerlo. Pero una noche, 2 días antes de su boda, decidió seguirlo en secreto. Lo encontró en los límites del bosque, abrazado a otra mujer. El mundo de Lidia se derrumbó. En ese instante, algo en su interior se quebró para siempre. Regresó a su casa en silencio, con la mirada vacía, como si ya no perteneciera a este mundo. Esa misma noche, caminó hasta la orilla del río Volkhov. Los testigos dicen que la vieron de pie en la orilla, su vestido blanco reflejando la luz de la luna. No lloraba. No gritaba. Solo susurraba palabras que el viento se llevó. Y luego, sin dudarlo, se sumergió en el agua. Nunca la encontraron. Pero eso no significaba que se hubiera ido. Los primeros en verla. Después vinieron las desapariciones. Hombres jóvenes, pescadores y viajeros que pasaban cerca del río, empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Algunos fueron encontrados flotando en el agua, con expresiones de terror en sus rostros, como si hubieran visto algo imposible. Otros jamás volvieron a ser vistos. La aldea comprendió que Lidia no estaba en paz. Se había convertido en una rusalka. Iván sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si no la vuelvo a ver?, preguntó, su voz apenas un susurro. Anastasia negó con la cabeza. Ya te ha marcado. Su toque es un vínculo, una cadena invisible que te ata a su mundo. Ella vendrá por ti. Iván sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor. ¿Entonces qué puedo hacer? Anastasia se levantó con dificultad y se acercó a una vieja caja de madera. La abrió con manos temblorosas y sacó algo envuelto en un paño oscuro. Cuando lo desenvolvió, Iván vio un pequeño talismán de madera, tallado con símbolos extraños. Este amuleto es lo único que puede retrasar su llamada, dijo la anciana, colocando el objeto en las manos de Iván. Pero no la detendrá para siempre. Él lo apretó con fuerza, sintiendo la aspereza de la madera contra su piel. ¿Y cómo la detengo? Anastasia lo miró con tristeza. La única forma de acabar con una rusalka es encontrar su cuerpo y darle un entierro sagrado. Solo así su alma descansará. Iván sintió un nudo en la garganta. El problema era que el río nunca había devuelto su cadáver. Esa noche, Iván regresó a su cabaña con el amuleto colgado al cuello. Aunque su mente estaba llena de dudas y miedo, se obligó a mantenerse alerta. Se aseguró de que las ventanas estuvieran cerradas y la puerta asegurada. Avanzada la noche, se quedó dormido con el amuleto en la mano. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. No eran sueños comunes. Eran recuerdos. Se vio a sí mismo en una época que no era la suya. Caminaba por la aldea, pero las casas eran diferentes, más antiguas. Vio a Lidia, con su vestido blanco, sonriendo en la orilla del río. Se vio a sí mismo en el bosque,
observando en secreto a una pareja abrazada. Sintió rabia, desesperación. Y luego, vio sus propias manos empujar a Lidia hacia el agua. Iván despertó con un grito, empapado en sudor frío. El aire en la cabaña era denso, como si alguien más estuviera allí. Entonces la vio. De pie en el umbral de la puerta. Su piel pálida como la luna, su cabello negro goteando agua, y en sus labios, una sonrisa. La voz de Lidia llenó la habitación. Sabía que volverías a mí. El amuleto en su mano temblorosa ardió con un calor insoportable, como si respondiera a la presencia de la Rusalka. Pero algo dentro de Iván lo paralizó. Porque en el fondo de su alma, sabía que ella tenía razón. Él había vuelto. Y la verdad estaba a punto de revelarse. El aire de la cabaña era espeso, sofocante. La figura empapada de Lidia seguía de pie en la puerta, observando a Iván con aquellos ojos oscuros, vacíos, insondables. Su sonrisa no era de felicidad. Era la sonrisa de algo que había esperado demasiado tiempo. Iván sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. El amuleto en su mano ardía, pero no podía moverse. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera clavado en su lugar. La Rusalka inclinó la cabeza, su cabello chorreando agua sobre el suelo de madera. «Has vuelto», susurró. Las palabras resonaron en la habitación, pero no parecían venir de su boca. Era como si el río mismo hablara, como si la corriente murmurara su condena a través de ella. Y entonces, los recuerdos volvieron con un impacto desgarrador. El sueño no había sido un simple delirio. Era un fragmento de algo enterrado en lo más profundo de su alma. Algo que nunca quiso recordar. Porque Iván no solo conocía la historia de Lidia. Él había sido parte de ella. Las imágenes lo golpearon como una ola helada. Él, un joven aldeano, amando a Lidia en secreto, viéndola prometerse a Mikhail, viendo cómo la traición de aquel hombre la destrozaba. Y luego, la ira. El odio. El dolor. Había sido él quien la llevó hasta el río aquella noche. Había sido él quien la sostuvo en la orilla, suplicándole que escaparan juntos. Había sido él quien, en su desesperación, la empujó. No para matarla. No para hacerle daño. Pero ella cayó. Y el río, hambriento, nunca la dejó ir. Iván sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su mente gritaba, negándolo todo, pero su alma sabía la verdad. Él la había condenado. Y ahora, ella había vuelto por él. Los labios de la Rusalka se torcieron en algo parecido a una mueca de satisfacción. Ahora lo recuerdas. Iván sintió que su cuerpo temblaba. La culpa era un peso insoportable, una soga que le apretaba la garganta. Lo siento, susurró. La risa de Lidia fue un eco gélido en la noche. El arrepentimiento no devuelve a los muertos, Iván. Las luces parpadearon. El viento helado silbó a través de la cabaña. El agua comenzó a filtrarse desde el suelo, oscura y viscosa, como si el río mismo se estuviera infiltrando en la realidad. Ven conmigo, dijo la Rusalka, dando un paso adelante. Termina lo que empezaste. Las sombras se alargaron. El río llamaba. Y entonces, Iván hizo lo impensable. Se quitó el amuleto del cuello y lo dejó caer al suelo. Las llamas de las velas se extinguieron de golpe. La Rusalka se detuvo. Iván la miró, con lágrimas en los ojos, pero sin miedo.
Si esto es lo que merezco, entonces iré contigo. El aire pareció detenerse. Por un instante, solo hubo silencio. Entonces, Lidia sonrió. Y todo se volvió agua. Cuando los aldeanos encontraron la cabaña al amanecer, la puerta estaba abierta y el suelo cubierto de humedad. Pero Iván ya no estaba allí. Solo hallaron huellas mojadas que llevaban hasta el río y luego se desvanecían en la orilla. Algunos dicen que simplemente huyó, que la locura lo consumió y se lanzó al agua. Pero los más ancianos saben la verdad. Dicen que, en las noches más frías, cuando la luna se refleja en el río, puede verse una figura de pie en la orilla. A veces, una mujer de vestido blanco. Otras veces, un hombre. Ambos, esperando. Porque el río nunca olvida. Y la rusalka nunca deja ir a los suyos. Baba Yaga. En lo profundo de los bosques de Siberia, donde las sombras son más largas y el silencio parece absorber incluso los ecos de la naturaleza, se encuentra una casa peculiar. Nadie se atreve a acercarse demasiado. Los aldeanos cuentan historias en susurros, temiendo incluso pronunciar el nombre que se asocia con aquel lugar, Baba Yaga. En sus relatos, no es una simple anciana. No es una figura que pueda ser explicada como una bruja común o una leyenda para asustar a los niños. No. En las oscuras noches de invierno, cuando el viento aúlla a través de los árboles y la luna parece esconderse tras las nubes, Baba Yaga es algo mucho más peligroso. Algo mucho más real. La historia de Baba Yaga no comienza con magia o hechicería, aunque sin duda esos elementos juegan un papel fundamental. No. La leyenda comienza mucho antes, en tiempos en que la superstición gobernaba y los aldeanos temían a las fuerzas que no podían comprender. En esos tiempos remotos, se decía que Baba Yaga no era solo una bruja vieja y malvada, sino que representaba el rostro de la muerte misma. Su casa, la famosa casa con patas de gallina, era el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos. Los relatos de quienes se han acercado al lugar coinciden en una sola cosa: la casa nunca estaba donde la habían visto la última vez. A veces, la estructura parecía ser tan solo un montón de ramas podridas, casi como si se hubiera hundido en el barro. Otras veces, se elevaba con elegancia sobre tres patas, como una criatura monstruosa que observaba desde la distancia. La casa misma era una trampa, y la bruja, la cazadora. Pero no todo era un simple cuento de terror para niños. Algunos sobrevivientes, aquellos que aún se atrevían a hablar, revelaron detalles que sembraron aún más duda en las mentes de aquellos que no creían en las leyendas. Esas personas, que por alguna razón decidieron acercarse a la casa de Baba Yaga, describieron extraños ruidos provenientes de la cabaña, ruidos que nunca pudieron identificar. Puertas que se abrían solas, crujidos como si alguien se moviera dentro, y una sensación de que algo o alguien los estaba observando constantemente. Nadie estaba a salvo. Pero lo más perturbador, lo que hacía que los aldeanos se cruzaran de inmediato en cuanto se mencionaba a la bruja, era lo que ocurría a aquellos que no regresaban. Algunas personas desaparecían tras ingresar en el bosque, y se decía que las huellas de sus pies, que alguna vez dejaron marcadas en la nieve o la tierra, se desvanecían abruptamente, como si el viento se las hubiera tragado. Otros, quienes tuvieron la mala suerte de encontrarse con la casa de Baba Yaga, regresaron, sí, pero no eran los mismos. A menudo eran más delgados, con ojos que brillaban con una oscuridad inhumana, y se dice que sus mentes nunca volvieron a estar completas. En las aldeas cercanas, las madres advertían a sus hijos: nunca vayas al bosque por la noche, hijo mío. Si ves una casa sobre patas, no mires atrás. Solo corre. Pero, ¿quién era Baba Yaga realmente? ¿Era solo una leyenda, una creación de mentes supersticiosas que necesitaban darle forma a lo inexplicable? O tal vez, había algo más en esa historia, algo que se deslizaba entre las grietas de la realidad y la ficción.
Uno de los relatos más escalofriantes sobre Baba Yaga tiene que ver con un hombre llamado Alexei, un joven leñador que vivía en las afueras de un pequeño pueblo cercano a las montañas. A pesar de las advertencias de los aldeanos, él no creía en las supersticiones. Decía que la magia y las historias de brujas eran solo cosas de viejos, cuentos para asustar a los niños. No temía al bosque, ni a la oscuridad, ni a lo que las personas decían sobre la bruja. Un invierno particularmente crudo, después de una tormenta feroz que dejó a todo el pueblo aislado, Alexei se adentró más en el bosque de lo que jamás había hecho. Su hacha cortaba la madera con fuerza, y en su mente solo rondaba el pensamiento de completar su trabajo para regresar a casa y descansar. Pero algo lo hizo detenerse. Un leve crujido entre los árboles. Un movimiento a lo lejos. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de que algo lo observaba creció rápidamente, como si el bosque mismo estuviera vivo. No fue hasta que la luz de su linterna iluminó una figura extraña a través de los árboles que entendió lo que había encontrado. En medio del claro, apareció la casa con patas de gallina. El miedo se apoderó de Alexei. La casa estaba inmaculadamente limpia, como si hubiera sido construida hace poco, pero con un aire macabro que no podía describir. Las patas de gallina eran gigantes, de una blancura sin igual, y el sonido que hacían al moverse resonaba de manera antinatural. La casa parecía estar esperando. Como si supiera que Alexei no era más que una presa, un visitante que no podría salir fácilmente. Cautivado por algo más allá de su control, se acercó a la casa. En su mente, las advertencias de su madre y los aldeanos comenzaron a sonar como ecos lejanos, incapaces de detener sus pasos. Cuando la puerta se abrió, su cuerpo se tensó, pero una extraña fuerza lo empujó hacia adentro. Dentro, todo parecía desordenado, pero al mismo tiempo, perfectamente en su lugar. La chimenea estaba encendida, y el aire olía a hierbas secas y carne quemada. En el centro de la habitación, una figura de anciana apareció desde la penumbra, su rostro arrugado y de mirada penetrante. «¿Qué te trae a mi hogar, joven leñador?», su voz, aunque rasposa, tenía un tono hipnótico. Alexei intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Sabía que algo no estaba bien, pero su mente estaba nublada, como si algo estuviera manipulando sus pensamientos. Su visión se nubló, y antes de que pudiera reaccionar, la figura se acercó, y vio cómo las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la casa misma estuviera viva, respirando. Lo último que recordó fue un susurro en su oído, una advertencia que nunca podría olvidar: nunca se debe desafiar al bosque. Nunca se debe desafiarme a mí. Alexei despertó en un lugar que no reconoció. Sus ojos se abrieron lentamente, y por un momento, el caos que reinaba en su mente se hizo presente. Estaba tirado en el suelo, cubierto por una manta gruesa que no recordaba haber visto antes. Su cuerpo estaba dolorido, y su mente aturdida, como si el tiempo hubiera pasado de manera extraña. Sin embargo, el horror no venía de su físico ni de los recuerdos confusos, sino de la sensación de que algo lo observaba. No estaba solo. Se levantó, con las piernas temblorosas, y miró a su alrededor. La casa en la que se encontraba era la misma que había visto en el claro, pero ahora todo parecía más extraño, más oscuro, como si la luz que entraba por las ventanas estuviera atrapada, incapaz de escapar. Las paredes estaban cubiertas con extraños símbolos, algunos que parecían antiguos, otros más recientes, como si algo, o alguien, hubiera estado constantemente marcando el lugar con sus dedos. El aire, denso y pesado, le dificultaba respirar. Las brasas en la chimenea seguían ardiendo, pero no había rastro de la anciana. No sabía si debía sentirse aliviado por su ausencia o si el vacío que había dejado en la habitación era aún más inquietante. Entonces, la voz rasposa de la anciana resonó en sus oídos, aunque no la escuchó de forma física. Era como si la voz estuviera dentro de su mente, recorriéndola con una lentitud perturbadora. «Vas a ser mío. Ahora te pertenece».
Un estremecimiento recorrió su espalda y Alexei dio un paso atrás, tropezando con algo en el suelo. Al mirar hacia abajo, vio que había caído sobre una vieja escoba. La madera estaba gastada, pero al mismo tiempo parecía nueva. Un escalofrío lo recorrió, pues sabía que no debía tocarla, pero algo dentro de él lo impulsó a hacerlo. Cuando sus dedos rozaron la escoba, un fuerte tirón lo levantó del suelo. Era como si la escoba hubiera cobrado vida, levantándose de forma violenta en sus manos. ¿Qué demonios?, murmuró, sintiendo el terror apoderarse de él mientras observaba la escoba que flotaba ahora frente a él. No podía moverla. No podía soltarla. En ese momento, la puerta se abrió con un ruido sordo, y Baba Yaga apareció en la entrada. Su figura era aún más imponente de cerca, con su rostro arrugado y sus ojos brillando con una maldad insondable. La anciana caminó lentamente hacia él, su mirada fija en la escoba que ahora parecía estar controlando sus movimientos. «No lo sabías», dijo Baba Yaga, su voz como el crujido de ramas secas. «Te pertenece a ti, ahora. La escoba no te soltará hasta que yo lo decida». Alexei intentó liberarse, pero la escoba no cedió. Sintió como si un poder invisible lo estuviera oprimiendo, presionándolo hacia el suelo, obligándolo a inclinarse ante la bruja. Y en ese momento, entendió algo más aterrador que cualquier hechizo que pudiera haber escuchado antes: Baba Yaga no era solo una bruja. Ella era el bosque mismo. Cada árbol, cada roca, cada susurro del viento parecía estar a su servicio. Ella no solo controlaba la magia, sino que era una extensión de esa magia primordial y brutal que existía en los rincones más oscuros del mundo. «Cada uno de los que entra en mi dominio paga el precio», dijo Baba Yaga, observando a Alexei con una sonrisa malévola que dejaba al descubierto sus dientes afilados, como los de una bestia. «Y tú no serás una excepción». Baba Yaga se acercó lentamente, y a cada paso, el ambiente en la casa se volvía más denso, más inquietante. Las sombras parecían alargarse, moviéndose por su cuenta, y los objetos en las paredes comenzaban a murmurar, como si tuviesen vida propia. La cabaña, que parecía desmoronarse al exterior, en su interior era un lugar vivo, donde el tiempo no seguía un ritmo natural. ¿Qué soy yo?, le preguntó Baba Yaga, sus ojos brillando con un fuego infernal mientras se sentaba frente a Alexei, que no podía moverse. ¿Una simple bruja? ¿Una anciana en busca de venganza? No. Yo soy el poder de la naturaleza misma. Soy la muerte, el hambre, la enfermedad. Soy todo lo que temen los hombres. Alexei, atrapado en el hechizo, intentó hablar, pero sus palabras se entrecortaban, incapaces de articular una respuesta coherente. Sentía que algo lo estaba consumiendo desde adentro, algo mucho más grande que su propio miedo. Baba Yaga se acercó a él, tocando su rostro con dedos fríos y huesudos. Sus uñas parecían desgarrar el aire mientras hablaba, pero lo que dijo fue lo que finalmente hizo que la realidad comenzara a desmoronarse a su alrededor. Cada uno de los que cruzan mi umbral es mi prisionero. Y cuando el tiempo sea el adecuado, tú serás mi próxima pieza. Su risa, espantosa y desbordante, retumbó en las paredes de la casa. Lo que parecía ser una cárcel de madera era en realidad un espacio mucho más profundo. Un espacio entre dimensiones. Un espacio donde las reglas del tiempo y la realidad se distorsionaban, donde la misma esencia de la vida y la muerte se mezclaban en una danza macabra. En el transcurso de los días, o tal vez semanas, que pasaron en la cabaña, Alexei comenzó a perder la noción del tiempo. No estaba seguro de si realmente estaba viviendo, o si había sido devorado por el mundo de Baba Yaga. La bruja no lo alimentaba, ni lo torturaba de manera física. Su tormento era mental. Su mente se desintegraba lentamente mientras observaba el horror que lo rodeaba, sombras que se alargaban hasta devorar la luz, murmullos que venían de las paredes, figuras que se deslizaban por las esquinas de su visión. Pero había algo más. Algo que lo mantenía atrapado en ese lugar. A veces, cuando se atrevía a mirar al espejo, podía ver su reflejo, pero no era el mismo.
Su rostro estaba más delgado, más pálido. Los ojos, antes brillantes, se habían oscurecido hasta volverse completamente negros, como los de Baba Yaga. ¿Qué me has hecho?, murmuró, sintiendo la desesperación asfixiarlo mientras observaba su reflejo distorsionado. Baba Yaga lo observó desde la distancia, su mirada fría y calculadora. Te he hecho lo que todos los que entran en mi dominio deben ser, una parte de mí. La voz de la bruja resonó en sus pensamientos, nunca hubo salida para ti. La curiosidad te trajo hasta aquí, y ahora el precio será alto. Alexei ya no podía confiar en sus propios pensamientos. La casa de Baba Yaga había comenzado a erosionar su cordura. Cada rincón de la cabaña era un recordatorio de que ya no estaba en el mundo que conocía, sino en una dimensión oscura, suspendida entre la vida y la muerte, entre la realidad y el más profundo de los horrores. En los días, o lo que él creía que eran días, se encontraba vagando por la casa, cada vez más atrapado en sus propios pensamientos. El tiempo no existía allí, pero el peso de su existencia sí. La bruja, o lo que había dejado de ser una simple bruja en su mente, lo observaba con una intensidad que lo hacía sentir como si pudiera ver a través de su alma. Sus palabras resonaban en su cabeza, mucho después de que dejara de escuchar su voz. Tú serás mío. Ya lo eres. Solo es cuestión de tiempo. Cada vez que intentaba escapar, sentía la presencia de Baba Yaga detrás de él, como una sombra que lo seguía a cada paso. El aire se volvía más denso, las paredes se cerraban lentamente y sus pulmones se llenaban de la misma pesadez que sus pensamientos. A veces, cuando miraba hacia las ventanas, no veía el bosque. Solo un vacío negro, como si el mundo exterior hubiera sido tragado por una oscuridad infinita. La casa misma parecía absorber toda la luz, todo lo que era conocido y seguro. En algún momento, sin embargo, algo en su interior despertó. El miedo lo había consumido por completo, pero ahora era algo más. Algo oscuro, ancestral, que había estado esperando para salir. Se dio cuenta de que no podría liberarse de la bruja por la fuerza. No podía derrotarla con su propia voluntad, ni con sus temores. La magia de Baba Yaga era demasiado antigua, demasiado poderosa. Pero, ¿y si había algo más? Algo que él no comprendía aún. Una noche, o lo que parecía ser una noche en ese lugar distorsionado, Alexei encontró algo extraño en la cabaña. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó un susurro, casi imperceptible, que lo guió hasta una puerta en el fondo de la casa, una puerta que nunca antes había notado. Era una puerta vieja, ajada por el tiempo, pero con una energía extraña que parecía latir. Con cada paso que daba hacia ella, la sensación de que algo lo observaba crecía, y una espesa niebla comenzaba a envolverlo. Cuando abrió la puerta, el aire frío lo golpeó de inmediato. En su interior, no había paredes, ni techo, ni suelo. Solo vacío. Un vacío que no podía comprender, un espacio que no existía en la realidad que él conocía. Y allí, en medio de esa nada, se encontraba una figura. Era Baba Yaga, pero no lo era. Lo que Alexei veía ahora no era la anciana, sino una figura mucho más grande, mucho más temible. Una figura envuelta en sombras, con ojos que brillaban con una luz antinatural. Sus dedos, largos y deformados, tocaban el aire como si controlara la oscuridad misma. A su alrededor, todo parecía distorsionado, como si la realidad se desintegrara ante su presencia. Era la esencia misma de la muerte, el final de todo lo que alguna vez había existido. Lo has hecho bien, leñador, dijo la figura, su voz resonando en la vasta oscuridad. Ahora entiendes. Todo es parte de mi dominio. Todo lo que ha vivido, todo lo que ha muerto, es mío. El horror que Alexei sintió no era solo físico. No era un miedo a la bruja. Era el miedo a la completitud de lo que Baba Yaga representaba. Ella no era solo una bruja, no solo un ser de magia y hechicería. Ella era el ciclo eterno de la vida y la muerte, el inevitable fin de todo. Y en ese vacío, Alexei comprendió que no había escapatoria.
Sin embargo, antes de que la oscuridad lo engullera por completo, algo dentro de Alexei hizo una última resistencia. Recordó las historias de los ancianos del pueblo, aquellos que hablaban de la magia de Baba Yaga. Se decía que la bruja no solo cazaba a sus víctimas, sino que a veces ofrecía un trato, una posibilidad de escapar a un alto precio. Pero nadie nunca regresaba para contar la historia completa. Si quieres salir, leñador, dijo Baba Yaga, debes ofrecerme algo a cambio. Solo tú sabes qué es lo que más temes. Alexei tragó saliva. La tentación de escapar era grande, pero también lo era el precio. ¿Qué podría ofrecerle a una entidad tan poderosa? ¿Su alma? ¿Su vida? El rostro de Baba Yaga se acercó a él, una sonrisa retorcida curvándose en sus labios. Tu libertad, leñador. ¿O tu alma? Alexei comprendió que no se trataba de una simple elección entre vivir o morir. Se trataba de un cambio profundo, uno que alteraría su ser, su humanidad. Pero, al final, su desesperación lo llevó a hacer una decisión precipitada. Tomad mi alma, murmuró, su voz temblorosa. Tomad lo que me queda. Déjame salir de aquí. Baba Yaga inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de admiración y diversión. Luego, con un movimiento de su mano, la oscuridad lo rodeó. Alexei sintió como si fuera tragado por un vacío infinitamente profundo, y por un momento, todo se desvaneció. Cuando finalmente despertó, estaba de nuevo en el bosque. El aire frío de la madrugada lo envolvía, y el sonido del viento entre los árboles le resultaba extraño, pero al mismo tiempo familiar. Estaba vivo. De alguna manera, había regresado al mundo que había conocido. Pero algo había cambiado. Algo en su mirada. Algo en su ser. Se sentía vacío. No en el sentido físico, sino en su alma. Su reflejo ya no era el mismo. Ya no tenía miedo, pero tampoco tenía nada. La oscuridad lo había consumido, pero lo había liberado también. Su ser, su esencia, ahora pertenecía a Baba Yaga. Al principio, los aldeanos no notaron nada raro. Alexei regresó a su vida de leñador, pero pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las sombras parecían seguirlo, y por las noches, a menudo escuchaban susurros provenientes del bosque. Algunos afirmaban que lo vieron caminar hacia el mismo claro donde había encontrado la casa con patas de gallina, y otros murmuraban que jamás volvió a ser el mismo hombre. La historia de Alexei terminó allí, pero no el poder de Baba Yaga. A medida que los años pasaban, los aldeanos comenzaron a darse cuenta de que había algo más en las sombras del bosque, algo que los acechaba. A veces, se decía que el aire se volvía más denso, que las huellas de los viajeros desaparecían sin razón aparente. Nadie sabía si Alexei había pagado el precio por su libertad o si ahora formaba parte de la oscura colección de almas que Baba Yaga había reunido a lo largo de los siglos. Los relatos de esa época se convirtieron en leyendas. Historias contadas con miedo y susurros. Historias que, aunque podrían haber sido desmentidas por algunos, nunca dejaron de rondar en las mentes de los aldeanos. Nadie se atrevió a adentrarse demasiado en el bosque, y mucho menos a buscar la casa con patas de gallina. Porque, como bien sabían, cuando te adentras en los dominios de Baba Yaga, no hay regreso, solo un precio que siempre se paga. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.